Bienvenidos a La Voz de Masas, un espacio pensado para llevar al formato de audio el contenido del periódico revolucionario Masas. Este esfuerzo busca llegar a quienes mientras trabajan en fábricas, talleres, el campo o las calles, quienes no tienen siempre el tiempo de leer, pero sí quieren estar informados. Aquí las ideas y análisis de Masas se convierten en una herramienta para entender lo que ocurre en el país y organizarnos para transformar esta sociedad. Masas número 2820, 15 de enero del 2025. ¿Qué es el socialismo? Socialismo igual propiedad de los grandes medios de producción. Los gobiernos que pregonan ser socialistas y antiimperialistas, pero que respetan la propiedad privada de los burgueses, no son socialistas. Son gobiernos que buscan engañar a los explotados para preservar el orden social burgués. La sociedad, cualquiera sea, para producir los bienes que requiere para satisfacer sus necesidades, de cualquier tipo que sean, requiere disponer de medios de producción. Esto es, las herramientas necesarias para producir y de la fuerza de trabajo de los trabajadores para poner en funcionamiento los medios de producción. Medios de producción y fuerza de trabajo son las fuerzas productivas de una sociedad. En el capitalismo, los medios de producción son máquinas que empeñan las fábricas, las minas, los pozos petrolíferos, la agricultura, la pesca, etc., que permiten la producción en gran escala. Estos medios de producción son propiedad privada de los burgueses, capitalistas, que explotan la fuerza de trabajo de los obreros y se enriquecen apropiándose del valor adicional, plusvalía, que los trabajadores generan con su trabajo por encima de lo que reciben como salario por la venta de su fuerza del trabajo al burgués. Actualmente muchas fábricas ya utilizan robots, máquinas automatizadas, controladas por computadoras, de manera que requieren muy pocos trabajadores altamente especializados, generando desocupación y en consecuencia mayor miseria social. La riqueza social se concentra en manos de los burgueses y su entorno de la clase media alta, generando miseria en el resto de la sociedad. Bolivia es un país incorporado a la economía capitalista mundial como proveedora de materias primas del interés del capitalismo mundial, minerales, gas, litio, explotadas o controladas por empresas transnacionales. Es un país capitalista atrasado porque no se ha tenido un desarrollo industrial propio en el resto de la economía. El alto grado del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, ya en decadencia, porque arrastra a la humanidad hacia la barbarie, exige la necesidad del nacimiento de una nueva sociedad en que la propiedad de los grandes medios de producción sean propiedad social, de manera que la riqueza producida con estos medios de producción altamente desarrollados bajo una economía planificada se distribuya para satisfacer las necesidades del conjunto de la sociedad. En los países atrasados, la liberación de la opresión antiimperialista pasa por la revolución proletaria, que instaure la propiedad social de los grandes medios de producción, expulse del poder a la burguesía vendepatria y del país al imperialismo y establezca el gobierno obrero campesino, clases medias empobrecidas. Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional CERCI. Nuevas formas de manifestación de la crisis global. El año 2025 comienza marcado por la continuación y agravamiento de la guerra en Ucrania y la Franja de Gaza. El intento de golpe de Estado en Corea del Sur puso de relieve hasta qué punto se ha extendido la crisis mundial. Sin embargo, fue la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria la que tuvo mayor impacto, pues se enmarca en los conflictos en Medio Oriente, que sacuden la región desde la intervención del Estado sionista de Israel contra los palestinos en octubre del 2023. En Europa, la autorización de Estados Unidos al gobierno ucraniano para utilizar misiles capaces de alcanzar Rusia ha intensificado la guerra. La alianza imperialista encabezada por Estados Unidos ha convertido al pueblo ucraniano en carne de cañón, con el objetivo de avanzar sobre el territorio que otrora controlaba la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS y cercar
económica y militarmente a Rusia. La única vía posible para derrotar a Rusia aún está pendiente, que es la intervención directa de la OTAN y, por tanto, también de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto desencadenaría una guerra europea, cuyo alcance internacional desplazaría a las fuerzas hacia una tercera guerra mundial. Los acontecimientos en Medio Oriente están convergiendo en esta dirección, mientras Estados Unidos apoya la expansión de la intervención israelí en la Franja de Gaza y el Líbano. En Latinoamérica, ya cerca de la toma de posesión presidencial, Trump presentó algunos de los objetivos más contundentes, que resaltan la necesidad de que Estados Unidos ejerza su fuerza de poder garantizado por las armas. Manifestó que no descarta el uso de la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia. En sus palabras, el Canal de Panamá fue construido para nuestro ejército. Él es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Pero le dimos el Canal de Panamá a Panamá. No se lo dimos a China. Respecto de Groenlandia, necesitamos a Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Hay 45,000 habitantes allí. Esta gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene derechos legales o no. Pero si lo hacen, debería renunciar a ello. Trump fue más allá y reveló sus ambiciones expansionistas y accionistas. Se refirió a Canadá y México en estos términos. Si Canadá se fusionara con Estados Unidos, no habría aranceles. Los impuestos bajarían y estarían completamente a salvo de la amenaza de los barcos rusos y chinos. Juntos seríamos una gran nación. Cambiaremos el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, que tiene un hermoso litoral que abarca un gran territorio. Pero no son China y Rusia las que amenazan a los países y regiones señalados por Trump, sino más bien la necesidad de Estados Unidos de contrarrestar su declive como potencia mundial hegemónica recurriendo a amenazas de intervención militar. Puede considerarse como palabras radicales de un gobierno que necesita elevar el nacionalismo imperialista lo más alto posible. Lo que no se puede ignorar es que en la práctica Estados Unidos viene intensificando la guerra comercial y la escalada militar desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde la crisis del 2008. La referencia de Trump al Canal de Panamá y al Golfo de México se refiere a la orientación imperialista hacia América Latina. Se prevén acciones contra la penetración económica de China en el continente latinoamericano. Brasil fue presionado para no firmar un acuerdo con China correspondiente a la nueva ruta de la seda. Perú ha sido denunciado como la puerta de entrada para capitales chinos invertidos en infraestructura, como el gigantesco puerto marítimo, el complejo portuario de Chancay, lo que pone en riesgo la influencia norteamericana. El asedio a Venezuela será férreo, con el objetivo de apoderarse de su riqueza petrolera y alejar a China y Rusia. El falso socialismo masista y el movimiento obrero. La tarea del POR es nuevamente forjar al proletariado boliviano en los elementos básicos del marxismo trotskista, limpiar y renovar el socialismo como ideología y estrategia histórica de los desposeídos del mundo. Hoy en día presenciamos con características trágicas el desenlace del final del movimiento al socialismo como ciclo político de un movimiento que agoniza sin esperanza alguna de superar su crisis interna. Atrás quedan las sendas victorias electorales de más del 51 en primera vuelta que demostraba la gran ilusión que despertó el primer presidente indígena de Bolivia. En este 2025, después de verlos gobernar por 18 años, para las mayorías desposeídas, estos impostores autodenominados revolucionarios habían terminado siendo, en esencia, lo mismo que en los gobiernos de los políticos tradicionales de la derecha corrupta, incapaz y entreguista. El proceso de cambio
no resolvió el atraso precapitalista de nuestra economía. Tampoco nos liberó de la hegemonía de las transnacionales, imperialismo, y gobernó del brazo de la oligarquía terrateniente del Oriente. Lo que cambió efectivamente es el nivel de vida de estos dirigentes corruptos e intelectuales oportunistas que amasmaron fortunas a nombre de los pobres y discriminados. De manera similar, pero con sus propias características, ocurrió lo mismo en Latinoamérica, con los gobiernos reformistas del socialismo del siglo XXI. Peristas, bolivarianos, kirchneristas, etc., bien terminaron sirviendo a los intereses de las burguesías locales y de los inversionistas imperialistas, inmersos en la más asquerosa corrupción de sus gobiernos y traicionando su supuesta misión histórica revolucionaria de construir el socialismo. Estos impostores de la ideología revolucionaria desnaturalizan, distorsionan lo que es el socialismo frente al movimiento obrero y popular. Para importantes sectores de trabajadores y amplios sectores de los oprimidos, hablar de socialismo, viendo lo hecho y deshecho por estos, es hablar del más. Es corrupción, angurria individual, de camarillas hambrientas de poder, incapacidad y parcialidad con los dueños del capital. Se tergiversaron y se deformaron los conceptos y la teoría revolucionaria, haciendo aparecer que lo que hicieron estos gobiernos falsamente revolucionarios sería socialismo. Considerando que a nivel mundial la clase obrera sufrió una derrota muy importante con la caída de la Unión Soviética y en Bolivia con la relocalización de decenas de miles de mineros, lo que tenemos ahora en Bolivia es un movimiento minero y fabril joven y despolitizado, que no conoce ni heredó las grandes conquistas políticas y organizativas del movimiento obrero de décadas pasadas. Es en ese contexto histórico y político que la nefasta influencia revisionista de estos falsos izquierdistas que han abandonado los lineamientos centrales del marxismo, desconociendo la lucha de clases y el papel dirigente del proletariado, organizando en su partido de los procesos revolucionarios, propugnan el colaboracionismo y la conciliación de clases, el surgimiento de nuevos actores sociales de vanguardia, etc., difundiendo entre los obreros la idea de que a la burguesía internacional y nacional habría que considerarlas como socias del Estado y ya no como patrones explotadores de la fuerza de trabajo y saqueadores de nuestros recursos naturales. Definitivamente el marxismo reformista pro-burgués cumple un papel contrarrevolucionario al haber profundizado la burocratización de las organizaciones obreras y la despolitización de los trabajadores, estatizando los sindicatos y haciendo olvidar el porqué de la existencia de los sindicatos y su necesaria independencia política y sindical para enfrentar la explotación por los capitalistas y el Estado burgués. Tarea sucia operada por la burocracia sindical, dirigentes corrompidos, convertidos en sirvientes sumisos ante Evo Morales y ahora Arce Catacora. El resultado final, una COP, una PSTMB y una GSMFTB totalmente sometidas y domesticadas por el poder burgués. Los jóvenes obreros son instruidos en un tipo de sindicalismo, de servilismo y cómodo a cualquier partido que suba a gobernar. Es necesario que los mineros, fabriles y clases medias empobrecidas superen políticamente al MAS y terminen diferenciando con toda claridad lo que es el verdadero socialismo revolucionario del embuste masista y del socialismo del siglo XXI. El exceso de oferta de litio augura un 2025 difícil para el metal, lo que espera el mercado. La recuperación del precio de este mineral esencial para las baterías podría provocar la reactivación de mercados que están suspendidos y poner en peligro los niveles de recuperación esperados. La capacidad de generar litio en el país coloca la minería de este mineral como una de las promesas de la actividad económica nacional. Sin embargo, en el escenario internacional, el exceso de oferta del producto podría causar una baja de los precios y provocar que el crecimiento para este año sea inferior a las cifras obtenidas en el balance de 2024. Según las últimas semanas, se registró un exceso en la producción mundial, impulsando la oferta y con una demanda que no consiguió alcanzar los niveles esperados.
Por su parte, el incremento del valor de este insumo clave para baterías y el devenir de la transición energética podría incentivar la reactivación de proveedores que hasta el momento habían suspendido su producción, como, por ejemplo, China y países africanos. El precio internacional del carbonato de litio, que había sufrido una gran caída en 2022, logró reponerse lentamente debido a la expectativa de consumo que generó el negocio de los autos eléctricos y despertó una renuencia a bajar la oferta, lo que podría tener un impacto totalmente contrario al que se esperaba con un nuevo desplome de la cotización. Esta dinámica de oferta oscilante podría servir como límite a los aumentos de precios en 2025, ya que los reinicios rápidos pueden conducir a un mercado con más exceso de oferta que el pronosticado actualmente, dijo a Minería y Desarrollo Federico Gray, analista de la consultora industrial Benchmark Mineral Intelligence. Desde el punto de vista de esta consultora, los precios del carbonato de litio en el norte de Asia llegarán a los $10,400 por tonelada este año, sin variación de la cotización que alcanzó a fines del 2024. Según Fast Markets, la proyección del valor que presentaron otros 4 analistas para este año fue $1,685. Mercados en acción. Si bien algunos productores de litio suspendieron sus explotaciones o retrasaron sus expansiones el año pasado para reclamar contra la reducción de sus márgenes, la suba de los precios podría provocar que las minas activen rápidamente sus tareas de extracción. La paralización de estos sectores no alcanzó para impulsar un repunte importante, más allá del que fue fundamental para estabilizar las cotizaciones a partir de agosto de 2024. La nueva preocupación en este momento es que la recuperación de los valores provoque el reingreso de mercados como el de China y África. Estos son lugares con mayor probabilidades de reactivación. Otros productores de este insumo que podrían sumar su oferta y poner en peligro los niveles esperados son Zimbabue y Argentina. Según la consultora Benchmark Mineral, estos 2 países aumentarán su producción considerablemente este año. Por su parte, CRU Group pone sus cifras en la capacidad de Mali y Brasil. Sigue apareciendo nueva oferta en el mercado, al mismo tiempo que los operadores marginales y de mayor costo no cierran operaciones en volúmenes suficientes. Esto se debe en parte a la estrategia o la geopolítica. Los productores no quieren reducir la actividad de un mercado que está creciendo exponencialmente, dijeron desde Bank of America. El encarecimiento del costo de vida afecta a todos, no solo a los transportistas. Rechazamos el incremento del pasaje del autotransporte. La solución debe ser integral. Mientras no se incremente el salario, no puede incrementar el pasaje. Exigimos incremento general de sueldos y salarios con escala móvil, para preservar el poder adquisitivo del salario y que éste cubra las necesidades de la canasta familiar. Los únicos que se ven beneficiados en estos momentos de la crisis son los grandes empresarios que hacen subir el precio del pollo, del arroz, del aceite. Los empresarios transfieren el incremento del costo de los insumos del consumidor final. Al mismo tiempo, los empresarios se han visto favorecidos con todo tipo de facilidades para exportar sus productos, pero los dólares de esa exportación los dejan en los bancos del extranjero, porque así les conviene a sus intereses. Mientras tanto, el pueblo sufre las consecuencias de la escasez de divisas. Que no vengan con el cuento que en épocas de crisis todos tenemos que hacer un sacrificio, porque eso no es verdad. Los únicos sacrificados para asegurar los negocios de los grandes propietarios son los trabajadores y el pueblo explotado. Tal como la experiencia enseña, así es como ya está sucediendo en las medidas liberales que se viene aplicando el gobierno.
El malestar social está buscando una salida. La marcha del día lunes, convocada por el Distrito 9 de la ciudad de Cochabamba, en rechazo al incremento de las tarifas del autotransporte y exigiendo la abrogación del decreto municipal respectivo, ha sido multitudinaria. La marcha comenzó con el aplauso de la población, pero terminó desvirtuada por revistas que llevaron a la misma a asaltar la sede de Federación de Campesinos de Cochabamba. Ese momento, la mayoría de los concurrentes abandonó la misma, señalando que sus objetivos no son políticos. Otro tanto sucedió con la protesta convocada por universitarios que enarbolaron la consigna de rechazo del incremento de tarifas, la exigencia de un incremento salarial general y que una solución integral a la crisis pasa por exigir un salario mínimo vital con escala móvil para cubrir el costo de la canasta familiar, como punto de partida de cualquier otra solución a los otros sectores que también sufren las consecuencias de la crisis, entre ellos los propios transportistas. No tiene sentido pelearse entre pobres. Llamamos a la unidad en base a un pliego que asegure que la crisis no la pague el pueblo, y eso pasa por exigir al gobierno la nacionalización del oro y los yacimientos minerales en manos de las transnacionales, la estatización de los latifundios del Oriente, por exigir el monopolio estatal del comercio exterior y el control de los dólares, producto de ello la nacionalización de la banca, fuera del incremento salarial, acorte a la canasta familiar y otras demandas que tengan los diferentes sectores. La movilización debe ser independiente de los trajines electorales de los politiqueros demagogos que quieren usar como escalera el descontento social, porque sabemos que mañana, cuando cualquiera de ellos sea el que llegue al poder, aplicará medidas liberales, antiobreras, antipopulares, antinacionales, para el beneficio de los poderosos a costa de la miseria del pueblo explotado. Filiación socialista de la clase obrera boliviana. A inicios del siglo XX, el movimiento obrero boliviano recibe la influencia del pensamiento anarquista y marxista, principalmente desde países vecinos como Argentina y Chile. En medio de un ambiente social convulsionado, estallaron varias movilizaciones en el sector minero. Los trabajadores de Huanuni, en noviembre de 1919, consiguen la jornada laboral de 8 horas. En Uncía, el 4 de junio de 1923, se masacra a los mineros que estaban movilizados por demandas salariales. A partir de este periodo, los obreros tienden a mostrar su propia fisonomía, a independizarse ideológica y organizativamente y a adquirir inconfundibles contornos clasistas. Se dan los primeros pasos para constituirse en clase consciente. En 1935, en el exilio, se funda el Partido Obrero Revolucionario, que años después echará raíces en los centros mineros de masiva concentración proletaria. Después de que se habían estado conformando sindicatos mineros a lo largo y ancho del país, se funda la poderosa Federación de Trabajadores Mineros, FSTMB, en junio de 1944. Creada bajo la influencia del nacionalismo burgués durante el gobierno de Gualberto Villarroel. En noviembre de 1946, el Congreso Extraordinario de Pulacayo, los mineros se ponen en apronte en el derrocamiento de Villarroel y el ascenso al poder de un gobierno títere de los varones del estaño. Y como respuesta aprueban la famosa tesis de Pulacayo, primer documento político sindical que señala con meridiana claridad el objetivo histórico de los mineros, es la toma del poder y la construcción del socialismo, señalando que en un país de capitalismo atrasado como el nuestro, es el proletariado la clase llamada a vanguardizar a la nación oprimida en su misión de consumar la revolución social, que Bolivia no conocerá el desarrollo de las fuerzas productivas y no superará las formas precapitalistas de producción en el agro y las ciudades si no se libera primero del dominio imperialista. De esta manera los mineros dieron un salto descomunal al encuentro e identificación con la teoría revolucionaria más avanzada de la época, el marxismo-leninismo trotskista. Hacia adelante son las ideas revolucionarias que marcan a fuego y dejan una profunda huella en la vida del sindicalismo boliviano.
La revolución de 1952 y la creación de la Central Obrera Boliviana fueron consumadas bajo la inspiración política de la tesis de Pulacayo. Posteriormente, en la década de los 60, viene el rompimiento del movimiento minero con los gobiernos movimentistas hasta llegar a la Asamblea Popular de 1971. Momento cúspide del movimiento obrero, que a través de este órgano de poder de masas, la clase obrera, dirigiendo políticamente al conjunto de la nación oprimida, estuvo lo más cerca de consumar la toma del poder en Bolivia. En la historia del sindicalismo en Bolivia, desde sus orígenes, ha sido la ideología revolucionaria del proletariado, del socialismo marxista, el que ha dado contenido político a las luchas obreras y populares, como también consistencia a las organizaciones propias de la clase obrera. Hoy en día, Huarachi y compañía cínicamente sostienen que en los tiempos actuales ya no se aplicaría un sindicalismo revolucionario, sino más bien correspondería a efectivizar un tipo de sindicalismo de gestión, de entendimiento con los enemigos de clase, con los gobiernos disque de izquierda, desechando la militancia socialista del sindicalismo boliviano para abrazar de lleno las teorías contrarrevolucionarias del posmodernismo que son promovidas por los ideólogos de la burguesía imperialista y sus representantes nativos. Tarea sucia de estos sinvergüenzas que los obreros de base sabrán responder llegado el momento. Al final, los burócratas sindicales masistas no podrán con la historia y la tradición de la clase obrera revolucionaria. Más temprano que tarde el proletariado volverá a retomar las propias banderas de la clase por tres factores. Primero, porque los obreros poseen un instinto comunista de ser desposeídos de los medios de producción, lo que les impulsa a enfrentar a la explotación burguesa y que no desaparecerá mientras el sistema capitalista siga en pie. Segundo, en tanto la crisis estructural del capitalismo se profundice día a día que pasa, el socialismo será una necesidad para la humanidad. Y tercero, para la actividad de su partido Conciencia de Clase, que ayudará a la clase a recuperar su identidad política. De principios del comunismo, Federico Engels. ¿Cuáles serán las consecuencias de la supresión definitiva de la propiedad privada? Al quitar a los capitalistas privados el usufructo de todas las fuerzas productivas y medios de comunicación, como el cambio y el reparto de los productos, al administrar todo eso con arreglo a un plan basado en los recursos disponibles y las necesidades de toda la sociedad, ésta suprimirá primeramente todas las consecuencias nefastas ligadas al actual sistema de dirección de la gran industria. Las crisis desaparecerán. La producción ampliada, que es en la sociedad actual una superproducción y una causa tan poderosa de la miseria, será entonces muy insuficiente y deberá adquirir proporciones mucho mayores. En lugar de engendrar la miseria, la producción superior a las necesidades perentorias de la sociedad permitirá satisfacer las demandas de todos los miembros de esta y engendrará nuevas demandas y creará a la vez los medios de satisfacerlas. Será la condición a la causa de un mayor progreso y lo llevará a cabo sin suscitar como antes el trastorno periódico de todo orden social. La gran industria, liberada de las trabas de la propiedad privada, se desarrollará con tales proporciones que, comparado con ellas, su estado actual parecerá tan mezquino como la manufactura al lado de la gran industria moderna. Este avance de la industria brindará a la sociedad suficiente cantidad de productos para satisfacer las necesidades de todos. Del mismo modo, la agricultura, en la que, debido al yugo de la propiedad privada y al fraccionamiento de las parcelas, resulta difícil el empleo de los perfeccionamientos ya existentes y de los adelantos de la ciencia, experimentará un nuevo auge, favorecerá la disposición de la sociedad una cantidad suficiente de productos. Así, la sociedad producirá lo bastante para organizar la distribución con vistas a cubrir las necesidades de todos sus miembros.
Con ello quedará superflua la división de las sociedades en clases distintas y antagónicas. Dicha división, además de superflua, será incluso incompatible con un nuevo régimen social. La existencia de clases se debe a la división del trabajo, y esta última, bajo su forma actual, desaparecerá enteramente, ya que, para elevar la producción industrial y agrícola al mencionado nivel, no bastan solo los medios auxiliares mecánicos y químicos. Es preciso desarrollar correlativamente las aptitudes de los hombres que emplean estos medios. Al igual en el siglo pasado, cuando los campesinos y los obreros de las manufacturas, tras ser incorporados a la gran industria, modificaron todo su régimen de vida y se vieron completamente otros. La dirección colectiva de la producción por toda la sociedad y el nuevo progreso de dicha producción que resultará de ello necesitarán hombres nuevos y los formarán. La gestión colectiva de la producción no puede correr a cargo de los hombres tales como lo son hoy. Hombres que dependen cada cual de una rama determinada de la producción, están aferrados a ellas, son explotados por ellas, desarrollan nada más que un aspecto de sus aptitudes a cuenta de otros. Solo conocen una rama o parte de alguna rama de toda la producción. La industria de nuestros días está ya cada vez menos en condiciones de emplear tales hombres. La industria que funciona de modo planificado, merced al esfuerzo común de toda la sociedad, presupone con más motivo hombres con aptitudes desarrolladas universalmente, hombres capaces de orientarse en todo el sistema de producción. Por consiguiente, desaparecerá del todo la división del trabajo, minada ya en la actual por la máquina, la división que se hace que uno sea campesino, otro zapatero, un tercero obrero fabril, un cuarto especulador de la bolsa. La educación dará a los jóvenes la posibilidad de asimilar rápidamente en la práctica todo el sistema de producción y les permitirá pensar sucesivamente de una rama de producción a otra, según sean las necesidades de la sociedad o sus propias inclinaciones. Por consiguiente, la educación los liberará de ese carácter unilateral de la división actual del trabajo impone a cada uno. Así, la sociedad organizada sobre las bases comunistas dará a sus miembros la posibilidad de emplear en todos los aspectos sus facultades desarrolladas universalmente. Pero con ello desaparecerán individualmente, inevitablemente, las diversas clases. Por tanto, de una parte, la sociedad organizada sobre las bases comunistas es incompatible con la existencia de clases, y de otra, la propia construcción de esa sociedad brinda los medios para suprimir las diferencias de clase. Notas sindicales. El magisterio paceño denuncia el recorte de horas académicas. La Paz, Reno, 6 de enero de 2025. En predios del Ministerio de Educación protestaron profesores del Magisterio Urbano paceño, exigiendo la restitución de horas de trabajo que fue reducido en algunos casos desde el mes de octubre del 2024. Según los maestros, de acuerdo a sus boletas de pago, se refleja una reducción de sus salarios. En lugar de recibir un pago correspondiente a 80 horas académicas, solo se les canceló por 48 horas académicas. Temen que esta situación continúe afectándole en una nueva gestión. Por ello, los dirigentes del sector se unieron con autoridades del Ministerio de Educación para exigir una solución a este problema. Trabajadores del frigorífico municipal denuncian despidos de dirigentes y pisoteo al fuero sindical. Santa Cruz, Reno, 11 de enero de 2025. Trabajadores del frigorífico municipal FRIMUP denuncian destitución y despidos a dirigentes sindicales, violando el fuero sindical por pedir pagos de sueldos, seguro de salud desde noviembre a la fecha. Los trabajadores afirman que los despidos se dan por reclamar que la empresa está en quiebra, que les adeudan sueldos de noviembre, diciembre. También no tienen caja de salud, no los atienden por mora, no hay internet por falta de pago, hay irregularidades en los pagos de servicios en la empresa FRIMUP. A su vez denunciaron que el alcalde Johnny Fernández, como presidente del directorio de FRIMUP, no ha convocado directorio para salvar el frigorífico y que junto a el gerente son cómplices por la elevación del precio de carne en Santa Cruz.
porque no está cumpliendo como ente regulador del precio de la carne. Los trabajadores afirmaron seguir luchando por defender sus derechos. Declaraciones de la COT Chuquisaca contra el cobro de dinero a los estudiantes por parte de la Universidad de San Francisco Javier. Sucre, Reno, 10 de enero del 2025. La Central Obrera Departamental de Chuquisaca realizó una conferencia de prensa donde se habló el aumento de cupos en las carreras de alta demanda en la Universidad San Francisco Javier, donde el rectorado estaría cobrando 500 bolivianos por el ingreso de nuevos estudiantes ante la situación en el ente matriz de los trabajadores de Chuquisaca. Denuncia que este es un paso a la privatización de la universidad y la educación, por pasar el costo operativo a los estudiantes y a la población en general. Si bien los dirigentes de la COT mencionan que no están en contra de aumentar el cupo de estas carreras de alta demanda, sí están en contra de cobrarles más dinero por su derecho a estudiar. Trabajadores del Puma Catari bloquean la calle Mercado, denuncian acoso laboral y el pago de sueldos atrasados. La Paz, Reno, 8 de enero de 2025. Nos encontramos en la calle de Mercado, donde los trabajadores están bloqueando el paso, exigiendo a las autoridades municipales los reciban para hablar de los múltiples problemas que tienen, comenzando por las represalias, el acoso laboral, pasando por la falta de caja de salud, retraso de pago, sueldos, inestabilidad laboral y al estar trabajando sin contrato hasta la hora, además de exigir la intención de contratarles cada 3 meses como consultores en línea. Trabajadores SAPSA nuevamente movilizados exigiendo pago de sus finiquitos. La Paz, Reno, 6 de enero de 2025. Los ex trabajadores de SAPSA nuevamente protestaron en puertas del Ministerio de Comunicación a la espera de ser escuchados, que se les cancelen los finiquitos que según se denuncia el dirigente serían más de 60 millones de bolivianos. Los ex trabajadores afirman contar con sentencias constitucionales a su favor, pero pese a ello no se cumple con el pago del mismo. Anuncian que no cesarán de reclamar lo que en derecho les corresponde. Desde Cochabamba, padres de familia y juntas vecinales de Cochabamba marcharán en contra del incremento de pasajes y el aumento de la canasta familiar. Este lunes 13 de enero, cientos de padres de familia, representantes de juntas vecinales del Distrito 9, zona sur de Cochabamba, realizaron una marcha en protesta y bloqueos de las avenidas de la ciudad en contra del incremento de pasajes del transporte público y a exigir la abrogación de la ley municipal 1575-2024 del incremento del pasaje. En la convocatoria, las OTBs del Distrito 9 rechazan el silencio de los dirigentes ante el aumento de tarifas, ante el silencio cómplice de los máximos representantes de las organizaciones sociales. Nos autoconvocamos para realizar marchas y bloqueos, expresa el comunicado. El Ejecutivo del Transporte Federado, José Orellana, defendió el aumento de pasajes, calificando las protestas como acciones políticas, y aseguró que el alcalde Manfred Reyes Villa solo cumplió con la ley. Estamos enterados de que estos movimientos están siendo manipulados por políticos, señaló Orellana. Esta marcha es el inicio de una serie de acciones que continuarán en las siguientes jornadas si no se atienden sus demandas. A la mierda la ley municipal 1575-2024. Exigimos su derogación y rechazamos el incremento del pasaje. Por ser atentado al bolsillo del pueblo y de las familias empobrecidas. Rechazamos la ley traidora contra el pueblo, saqueado y golpeado económicamente por el alza de los precios a causa del despilfarro del gobierno y ahora por los asquerosos cálculos políticos y electorales de esta casta municipal de saqueadores. Hemos visto cómo el MAS en el gobierno se tiró las reservas internacionales del oro, ahora meten a mano las jubilaciones, motivo por el cual faltan dólares, se ha dado la inflación como hicieron también los viejos gobiernos de la derecha. Ahora no hay gasolina, no hay diésel, el arroz está por los cielos, la carne y el pollo es un lujo de comer, las familias están siendo empujadas a la migración y la desintegración en busca de mejores condiciones de vida. Encima, en medio de la crisis económica, concejales y el alcalde atentan aún más en contra de los desposeídos, incrementando pasajes, lo cual radicalizará más aún la inflación. Por ello, convocamos a la unidad del pueblo trabajador, a los transportistas, a no ser los verdugos de la población,
a no pelearnos entre pobres y a luchar juntos por un incremento acorde a la canasta familiar, el pasaje y otros gastos básicos, por medidas estructurales que ante la crisis económica como la nacionalización de la gran minería, el monopolio del comercio exterior para que la crisis la paguen las transnacionales y el gobierno y no el pueblo explotado. Mientras el salario no sea igual al costo de la canasta familiar, no aceptamos un incremento del pasaje. No al incremento del pasaje a costa de los pobres. Ni Evo, ni Arce, ni la vieja derecha. Agrupación Juvenil Revolucionaria Juliana Paz. Pronunciamiento. La Central Obrera Departamental de Chuquisaca, en relación a la intención de avanzar con la privatización de la universidad, emite el siguiente pronunciamiento. Los trabajadores por principio defendemos la educación única, fiscal y gratuita, financiada por el Estado como una conquista que permite garantizar el acceso al derecho a la educación para los hijos del pueblo. Los trabajadores repudiamos todo paso que den las autoridades universitarias en sentido de avanzar con la privatización de la universidad pública, cobrando montos elevados para el ingreso a la universidad, trámites, valores y otros. En este sentido, rechazamos la pretensión del sector de querer habilitar más cupos en algunas carreras de alta demanda, cobrando una mensualidad de 500 bolivianos, porque este hecho se constituye en un paso hacia la destrucción de la universidad fiscal. Los trabajadores estamos de acuerdo en que se deben aumentar los cupos en las diferentes carreras de la universidad para permitir el ingreso libre de todos los estudiantes que quieran continuar sus estudios en la educación superior. Pero esto debe ser íntegramente financiado por el Estado y no hacerse a costa del bolsillo de los estudiantes y los padres de familia. Por todo lo expuesto, rechazamos lo pretendido proyecto del rector y exigimos que sea rechazado por el Consejo Universitario. Caso contrario, nos vemos en la obligación de ganar las calles para defender la universidad pública y fiscal. Sucre, 9 de enero de 2025. El pueblo sucreño paga las consecuencias de la política liberal y privatizadora del transporte público. Eso hasta que se levanta. 3 días ha sufrido la población sucreña por el paro de los dueños del transporte cruceño. Conflicto de los politiqueros de la alcaldía y del consejo no han podido resolver. El alcalde y su bancada, aliada de los masistas y de los transportistas, juegan a 2 puntas, transan con los empresarios del transporte, pero a la vez dicen que no permitirán el aumento del pasaje. Con el paro la gente tuvo que gastar más de 2 bolivianos y prácticamente han ablandado en ese marco hasta la canasta a la cantada elevación del pasaje de 2.50. Por su parte, el demagogo concejal Medrano plantea el transporte libre, lo que implica un peor servicio que el actual. El concejal Saavedra y otros dicen que tiene que licitar a nivel internacional, lo que significa pedir a las transnacionales que vengan a cobrar precios elevados por el transporte más rentable para llevarse las ganancias al exterior. Todas estas respuestas son facilonas, pero principalmente liberales para perpetuar la privatización del servicio. Ninguno de estos politiqueros masistas, huesistas y de oposición, adoradores de los empresarios privados, señala el fracaso de la política liberal en materia del transporte público, impuesta por el neoliberalismo después de 1985 en Bolivia y en Santa Cruz, que eliminó a la Empresa Nacional de Transporte ENTA, dejando que el servicio quede liberado al humor de empresarios grandes, medianos o pequeños. Y no solo el fracaso es en el tema de los vehículos, sino en todo lo que implica en el transporte como sistema laboral, rutas, infraestructuras, paradas, forma de cobro, etc. Es un liberalismo atrasado, reflejo del empresariado boliviano y su estado capitalista, incapaz de desarrollar un transporte moderno. Por su parte, las organizaciones sindicales y vecinales no organizan la lucha para enfrentar la subida del precio del pasaje o dar respuesta a la problemática, donde la creación de una empresa municipal de transporte es crucial, esto porque son serviles al gobierno y las autoridades municipales. Las juntas vecinales no son ingenua expresión de los vecinos, sino de grupos de poder.
El pueblo cruceño debe organizarse de manera independiente para rechazar la elevación del precio del transporte público, para que haya más trabajo y aumente el salario, para exigir al Estado que resuelva la falta de dólares que está haciendo elevar los precios de todos los productos. Pero además corresponde rechazar toda política liberal privatizadora en materia de transporte público. Hay que impulsar la creación de empresas municipales y estatales del transporte público, controladas de manera colectiva por la población, los choferes asalariados, y que se garantice un servicio a bajo precio con adecuada infraestructura, vehículos modernos y seguros, tarea que solo puede darse en el marco de un nuevo Estado obrero dirigido por la clase obrera y sectores populares, el Estado que solo puede construir con la revolución proletaria. U abierta, Urus Urda. Quinta época, número 1028, 15 de enero del 2025. Universidad San Francisco Xavier Sucre. Rector Arizaga anuncia descarado plan de privatización de la Universidad Pública Chuquisaqueña. El rector Arizaga de la Universidad de Sucre ha anunciado como una gran novedad y expresión de un gran ingenio académico-administrativo la apertura de cursos paralelos pagados en las carreras de Derecho, Contaduría Pública y Medicina. Carreras, se ha dicho de paso, son de alta demanda. Se ha dicho que podrán inscribirse a ella los aplazados en el examen de ingreso, que pagando 500 bolivianos mensuales podrán seguir la carrera como si se tratase de una universidad privada cualquiera. Es más, ha hecho gala de su vocación social al decir que es un monto bajísimo en comparación de lo que se paga en cualquier colegio o universidad privada del país. El bellaco no tiene el menor empacho de anunciar la creación de una universidad privada dentro de una universidad pública. A este extremo llega el servilismo de las autoridades, que están dispuestas a rifar la conquista democrática de la educación fiscal y gratuita, sagrada en la Constitución política del Estado, en aras de los intereses circunstanciales y la incapacidad del gobierno de turno. Los bellacos, antes de pedir más presupuesto al gobierno para asegurar a los estudiantes su derecho a la educación superior de forma gratuita, prefieren privatizar la educación, convertirla en negocio y privilegio de unos cuantos. No se trata de una práctica novedosa. Eso de tener una universidad privada dentro de la universidad pública ya ocurre con la escuela universitaria de posgrado, y esa práctica se pretende extender al pregrado, en lugar de ampliar el principio de la gratuidad a todos los niveles de la educación superior, incluido el posgrado. La amenaza para la subsistencia de la universidad pública, fiscal y gratuita es más evidente. Se creará una masa de estudiantes cuyos intereses estarán ligados en los intereses particulares de los que pagan y se beneficiarán con los cobros. La universidad pública deberá otorgar espacios, ventajas y privilegios a los que pagan en desmedro de los que no, que poco a poco serán considerados estudiantes de segunda y tratados como inquilinos en su propia casa. El interés de ampliar el número de estudiantes pagos será alentado por el gobierno, que tendrá una razón más para profundizar el estrangulamiento presupuestario y avanzar con el objetivo de la burguesía decadente y sus políticos de liberar al Estado de la responsabilidad de sostener la educación superior. Pero lo que llama la atención es que ante semejante anuncio de la privatización descarada de la universidad pública, las autoridades de la CV, los rectores, las FULES, la CUP y la CUT guardan un silencio cómplice. La mayoría de ellos son agentes afines o funcionales al MAS en el gobierno. Pero conocida la naturaleza oportunista de las roscas universitarias, éstas se pondrán al servicio incondicional de cualquiera que sea el nuevo gobierno que salga de las urnas del 2025. Hay que dar por descontado, continuará con la política de estrangulamiento del presupuesto de la educación superior y de aliento a las tendencias privatizadoras. Los estudiantes y el pueblo no pueden permitir el avance de tan descarado plan de destrucción de la universidad pública, autónoma, fiscal y gratuita. El principio de la gratuidad de la educación en todos sus niveles es una conquista del pueblo que no puede ser rifada a título de crisis y sacrificada en aras de los intereses de las camarillas universitarias y de los poderosos dueños del poder y de la economía que se niegan a pagar más impuestos, dejan los dólares en el bancos extranjeros, etc., con todo a la venia y protección del gobierno.
Viva la universidad fiscal autónoma y gratuita. Abajo la privatización de la educación superior. Presupuesto para la U. Desde Cochabamba, Bolivia, debemos pedir a quienes estamos vinculados a la causa palestina la solidaridad desde tu organización o de forma personal te pronuncies en este caso que denunciamos de persecución política a dos compañeras activistas, cuyo supuesto delito fue colgar la bandera palestina en la estatua de las mujeres heroínas de la Coronilla de Cochabamba, así como pegaron con masking carteles que no causaron ningún daño al monumento, pero ahora es el pretexto perfecto para imputarlas por daño al ornato público. Nada más falso y maniobrero con esta mentira. Solo se pretende dejar un nefasto antecedente contra la libertad de expresión, el derecho a la protesta y fundamentalmente se pretende escarmentar a la solidaridad en Bolivia e internacional con el pueblo de Palestina. Por eso pedimos a las organizaciones de derechos humanos y activistas de diferentes causas, organizaciones de diferentes tendencias, a pronunciarse públicamente y por medios virtuales contra este abuso a las activistas de Bolivia y del mundo, contra las medidas cavernarias de los gobiernos nacionales o municipales prosionistas, sus aparatos judiciales y de represión contra los oprimidos del mundo. Viva la solidaridad internacional con la resistencia palestina. No hubo ningún daño, es persecución al derecho a la protesta. No nos callarán, no hay miedo, hay bronca. La bandera palestina no daña, el sionismo genocida sí.